6 de la tarde. Alejo, venga, pues, tú no puedes proyectar, o sea, es como para yo poderles ver la cara, porque si Ya proyecto es no puedo hora. mover nada, Dime, dale, ¿no? mándame la PPT Te la acabo de y mandar, te la acabo de mandar, dale. ese ya la he Listo. actualizado todo, porfa. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros. Agradecerle también a las personas que nos acompañan, a los panelistas el día de hoy. Vamos a hacer la presentación de la nota número 6 de políticas públicas, nota de políticas, sí, que digamos venimos realizando desde el IDEP, eh, digamos un poco también con la intención de empezar a discutir y a poner sobre la agenda los diversos temas educativos y bueno, a nivel de la ciudad, un poco para conversar también en qué van y cuáles son los retos de cara, digamos, al mediano y al largo plazo y en materia de políticas públicas, las grandes deudas que tenemos, digamos, en la ciudad. El día de hoy nos acompañan tres panelistas que estarán acompañándonos a discutir sobre la convivencia escolar y el clima escolar en Bogotá, una mirada integral, pues así se titula la nota. Una de ellas es Rocío Olerte, que es directora de Relaciones con el sector educativo y privado. La otra persona es el profesor Enrique Chaus, es profesor en la Universidad de los Andes y, digamos, ha trabajado mucho estos temas desde la investigación y desde distintas aproximaciones en las discusiones que se vienen dando frente a la convivencia escolar, y la profesora Marta Buitrago, que digamos es premio IDEP 2017 y viene, digamos, ha trabajado también estos temas de convivencia escolar. Su tesis de maestría fue también relacionada con este tema, entonces es un panel que seguramente nos va a ayudar a profundizar un poco en estos temas. Entonces, el día de hoy, si quieren, para poder iniciar, partimos de eh, unas preguntas que los panelistas nos van a ir, digamos, comentando y ayudando a abordar en un orden. Y si quieren, continuamos la presentación. Eso, gracias. Y digamos ahí, la primera pregunta, que es sobre qué apuestas se vienen haciendo en Bogotá para mejorar la convivencia escolar. Ahí nos va a hablar un poco Sonia al respecto. La segunda pregunta, que es hacia dónde apuntan las investigaciones sobre convivencia escolar, esta nos las va, digamos, a responder el profesor Enrique Chaus. Y la última, cuáles son las necesidades que desde las dinámicas de aula tienen los estudiantes en materia de convivencia escolar, nos va a comentar un poco la profesora Marta. Entonces, si quieren, adelante, Sonia. Rocío. Sí, no, no sabía con quién estabas hablando, estaba buscando a Sonia. Bueno, Caramba. entonces, me presento, yo soy Rocío Olarte, soy la directora de Relaciones con el Sector Educativo Privado de la Secretaría de Educación y en este momento también estoy encargada de la dirección de participación y relaciones interinstitucionales. Estas dos direcciones de alguna manera tienen alguna incidencia en los temas de convivencia en la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación en este momento tiene dos programas que abordan, digamos, en dos escenarios distintos los temas de convivencia. Entonces, por un lado, tenemos el programa integral de educación socioemocional ciudadana y de escuelas como territorios de paz, y por otro lado
tenemos el programa de entornos educativos protectores y confiables, el programa E. El objetivo del primer programa que les menciono, que es nuestro programa nuestro programa integral, el objetivo que busca este programa es que se convierta, digamos, la escuela como un escenario que promueve la educación integral, en la que no solamente se priorice el saber, sino que también se priorice la formación en el ser, a partir del desarrollo de prácticas, de capacidades socioemocionales y ciudadanas. Y asimismo busca trabajar con no solamente la escuela sola, sino también trabajar con otros actores. Fundamentalmente busca propiciar la participación de la familia, y también busca apoyar el establecimiento de relaciones horizontales y la incidencia de estas comunidades en la generación de políticas públicas educativas. Entonces, el programa, digamos que tiene unos enfoques muy importantes. Por un lado, pues tiene este enfoque de capacidades ciudadanas y socioemocionales como eje central, en el que menciona las capacidades o comprende las capacidades como lo que es capaz de hacer o de ser una persona, una comunidad, un colectivo para transformar las condiciones en las que vive y, digamos, trabajando con esas condiciones. Y busca, digamos, promover el fortalecimiento de esas capacidades que de alguna manera le permiten incidir sobre todos estos temas comunes y prioritarios, buscando hacer un abordaje muy desde el buen vivir y desde contribuir a acciones que transformen su realidad de manera positiva. Y tiene unos enfoques que para nosotros son muy importantes. Por un lado, tiene todo este enfoque de derechos integrales. Este enfoque es, digamos, una mirada un poco más amplia del enfoque de derechos humanos, o es una integración del enfoque de derechos humanos y del enfoque de derechos de la naturaleza. Y es cómo en esa misma mirada del buen vivir, digamos, se integra y se reconocen no solamente los derechos de los otros seres humanos que conviven con nosotros, sino también los derechos que tiene la naturaleza, los animales, y cómo nosotros incidimos en que estos derechos, de alguna manera, que también van en beneficio nuestro, pues prevalezcan en el accionar que de alguna manera venimos haciendo desde la escuela. Y por otro enfoque que para nosotros es importante, pues es todo este enfoque diferencial en el que nosotros, digamos, reconocemos que sobre todo la escuela en Bogotá, es un gran receptor de población diversa que viene desplazada por el conflicto armado, población migrante, pero que también, digamos, atendemos etnias, y los colegios oficiales, digamos, son los grandes receptores de estudiantes de necesidades especiales, mucho más que, por ejemplo, los colegios privados de la ciudad. Digamos que más abiertamente, digamos, los colegios reciben toda la población diversa. Entonces, lo que nosotros vemos ahí es, por un lado, reconocer esta población, aprender de ella. Vemos en esta diversidad una gran oportunidad de aprendizaje, porque ellos llegan con sus historias, digamos, con sus experiencias, y creemos que en esta mirada diversa se puede generar esta transformación que nosotros planteamos, que es necesaria, sobre todo pensando en que nosotros reconocemos que somos una sociedad que ha estado acostumbrada a vivir en conflicto y en no saber dirimir su conflicto, en no desarrollar argumentos para dirimir su conflicto, y pensamos que esta gran diversidad es una oportunidad para hacerlo. Y por otro lado, tenemos un enfoque de género, en el que también, digamos, cuestionamos un poco estas relaciones de poder verticales, estos elementos, digamos, que en la escuela
generan barreras para las mujeres, porque han estado digamos, insertos en la cultura, en esa cultura a veces no reconocida que que tiene la escuela, y que a nosotros nos interesa un poco reconocer ello, reconocerlo, generar reflexión, trabajo pedagógico en ese sentido y lograr transformaciones. Entonces, y sobre todo trabajar en que las niñas sientan que pueden hacer todo lo que quieran, o que todos pueden ser y hacer lo que deseen desde la educación. Nosotros tenemos 4 estrategias en este programa. Tenemos que pues deriva digamos, de los acuerdos de paz, la traemos a la escuela, ya no es esta justicia punitiva, es algo que nos invita a revisar, digamos, los manuales de convivencia de las instituciones. Es una estrategia pedagógica y política que busca posicionar a la paz como un derecho y la restauración como fundamento de la reconciliación desde la escuela, bajo principios pedagógicos como la verdad, la memoria, y digamos que se busca que todo esto se constituya en experiencias pedagógicas que le permitan a la escuela construir y revisar las relaciones que tiene, las relaciones, reconstruir incluso las relaciones que se pueden haber quebrado digamos, en procesos anteriores. Tenemos un proceso en el que es algo que recogemos, digamos, mucho. Este programa, como el programa de entornos escolares, nosotros lo que hicimos cuando llegamos a la Secretaría fue revisar las experiencias anteriores que había tenido la entidad y construir sobre lo construido y revisar qué había funcionado y digamos, también proceso de esos mismos aprendizajes, plantear rutas que podían ser mucho más prácticas o pertinentes en este momento histórico que estamos viviendo. Entonces, en el pasado tuvimos una estrategia que eran las incitar, que todavía tienen gran recontación en las instituciones educativas. Esta vez planteamos las incitar para la paz, que también es una estrategia política y pedagógica que busca empoderar y movilizar a las comunidades, volverlos actores de sus propias transformaciones. Lo que hacemos nosotros es incentivar iniciativas que surgen de su propia práctica pedagógica. Tenemos la tercera estrategia tiene que ver con el fortalecimiento de la familia, que como les mencionaba antes, pues son para nosotros unos actores importantes, particularmente en el sector oficial. Digamos, esta interacción con la familia es necesario fortalecerla. Entonces buscamos generar, digamos, ha sido incluso una oportunidad esta situación de la pandemia, porque ha hecho que las familias se involucren mucho más en la educación de sus hijos. Entonces lo que buscamos es fortalecer la relación escuela, familia, comunidad, y además establecer en esta relación unas redes de aprendizaje que promuevan a las escuelas como territorios de paz. Y finalmente tenemos un programa que también recogimos del pasado, que le dimos un enfoque nuevo, que es el programa RIO. Ahora se llama RIO P, Respuesta Integral de Orientación Pedagógica, que por un lado, esta apuesta de transformación colectiva de la convivencia escolar, lo que busca es, por un lado, fortalecer la promoción de derechos y la prevención y atención integral intersectorial de la vulneración de ellos. Entonces nosotros lo que hacemos es, por un lado, trabajamos todo el proceso de promoción de los derechos, trabajamos desde la pedagogía en este tema, buscamos generar prevención, pero además atendemos cuando han sido vulnerados los derechos con un enfoque digamos, que lleve a las instituciones, a las comunidades educativas a aprender a partir de la experiencia, que a veces son experiencias realmente tristes. Entonces nosotros hacemos el acompañamiento y buscamos llevar a que esa experiencia fortalezca, genere resiliencia en la comunidad y pues les genere también un proceso de aprendizaje y de prevención a futuro en posibles situaciones de ese tipo. Estas estrategias trabajan tanto con instituciones oficiales como con instituciones del sector privado.
Y bueno, nosotros pues tenemos este comité, nosotros tenemos en la Secretaría, tenemos la Secretaría Técnica del Comité Distrital de Convivencia, en el que participan varias entidades del distrito que son garantes del tema, y pues digamos, para esta vigencia nosotros estamos trabajando de manera muy fuerte en el fortalecimiento de la salud mental, que es como una de las, este tema se ha vuelto de gran relevancia, sobre todo por la pandemia. Entonces, digamos, le hemos dado un foco muy fuerte a todo el fortalecimiento de salud mental y también a la prevención de violencias en la escuela. Ustedes saben que nosotros, los colegios son escenarios protectores, y pues el no tener a nuestros estudiantes en casa pues ha sido un tema difícil, y ahora digamos que cuando los recibimos nuevamente iniciamos todo un proceso que llamamos nosotros pedagogía del reencuentro, con un enfoque muy fuerte en la identificación de vulneraciones que tal vez desde la pandemia pues no habíamos podido ver. Y el otro proyecto, que lo cuento muy rápidamente, es este de entornos protectores y confiables, entornos escolares protectores y confiables. También recogimos lo que sucedía en el pasado, le dimos un enfoque muchísimo más pedagógico. Generalmente tenía un enfoque que ocasionalmente estaba muy involucrado con ese tema de capacidades ciudadanas y socioemocionales, pero durante un tiempo también tuvo un enfoque muy de seguridad. Entonces surgían temas como las cámaras o los perros los perritos de seguridad, y nosotros lo que nos planteamos, o la pregunta que nos hacíamos, es tener programas que aterrizan en los territorios y que después se retiran, pues nos mantiene este círculo vicioso donde los colegios nos piden entonces más cámaras, más perros, y lo que pensábamos es cómo fortalecer esta relación entre la escuela en el territorio y el programa. Básicamente, lo que, digamos, lo que se ha enfocado es en generar red de trabajo desde las comunidades a partir de la formulación de ellos mismos, y de la identificación de sus oportunidades digamos, dificultades o problemáticas, y las mismas comunidades en red trabajando no solamente, ya no es un solo colegio contra el mundo, como decíamos nosotros, sino es una red de colegios que en su territorio inciden y buscan ser ejes de transformación y de reconstrucción de tejido social. Entonces tenemos tres modalidades de intervención: la de entornos escolares propiamente, a través de iniciativas. Tenemos una una estrategia que es la de colegios abiertos, en la que nosotros buscamos que las instituciones se abran a las comunidades y generen incidencia sobre ellas. Y tenemos un trabajo donde pretendemos generar dos modelos de red: una red de jóvenes que inciden en el ecosistema de paz y reconciliación de la ciudad, y una red de instituciones que también inciden en el ecosistema de reconciliación, de paz y reconciliación de la ciudad. Súper. Muchas gracias, Rocío. Creo que también te extendiste y abordaste un tema que vamos a hablar ahorita del tema de los distintos niveles, pero muchísimas gracias. Le damos paso al profesor Enrique Chaux para que nos hable un poco hacia dónde apuntan las investigaciones sobre convivencia escolar, y les pediría, por favor, tratar de de usar como los 5 minutos para la intervención para que podamos conversar todos. Gracias. Profe, está en silencio el micrófono. Gracias. Sí, yo siento que hay muchos temas de investigación sobre convivencia escolar que ya estaban desde antes, que siguen siendo relevantes, y siguen siendo relevantes en un contexto como el nuestro, con altos niveles de agresión y violencia. Y además, recientemente se han vuelto mucho más relevantes otros temas que tal vez antes no lo eran. Entonces, pensando en hacia dónde va la investigación sobre los temas de convivencia escolar, hacia dónde están apuntando, yo creo que por un lado
es todavía muy relevante y es todavía muy importante seguir haciendo investigaciones sobre los temas típicos de convivencia o de situaciones que pueden afectar la convivencia en los contextos escolares, como por ejemplo situaciones de conflictos pues, cómo lograr manejar esos conflictos de manera constructiva, cómo evitar el uso de agresión para el manejo de conflictos y más bien buscar otras alternativas, como la mediación por parte de pares o la misma negociación directa entre los involucrados, buscando a través del diálogo encontrar acuerdos de beneficio mutuo. Todo eso es importante para la convivencia, todo eso puede ocurrir si hay suficiente formación y acompañamiento. Todo eso requiere el desarrollo de ciertas competencias socioemocionales o capacidades. Sé que la Secretaría prefiere usar el término capacidades socioemocionales. Yo en realidad las veo muy cercanas las dos. Y pues también temas que han sido tradicionalmente muy importantes para la convivencia escolar, como temas de acoso escolar o bullying, que siguen siendo una preocupación importante a pesar de que ha habido avances muy valiosos en los últimos años. Entonces hay temas que tienen que ver con la dinámica típica de la interacción entre niños, niñas, adolescentes, la interacción con sus maestros, que requieren de cierto desarrollo socioemocional, requiere de ciertas estrategias y que siguen siendo relevantes. Y también pienso que en los últimos años ha sido aún más importante el trabajo con ciertos otros aspectos, como por ejemplo temas de discriminación, temas, por ejemplo, con la gran cantidad de población migrante. Es muy importante entender cómo promover la inclusión, cómo evitar la exclusión, cómo evitar situaciones de discriminación, cómo evitar situaciones de bullying o de acoso contra personas migrantes. También, digamos, temas que tienen que ver con diferencias de orientación sexual, con temas de género. Allí hay todo un campo de convivencia escolar que ha sido muy relevante, pero quizás en este momento es aún más relevante y se necesita más trabajo sobre eso. Lo otro es temas que tienen que ver con la convivencia a través de las redes sociales, convivencia a través de los medios electrónicos. Desde antes sabíamos que el cyberbullying o el bullying ejercido a través de medios electrónicos es un reto muy grande, es muy complejo, pero ahora con la pandemia las interacciones por redes sociales son aún mayores y hay situaciones bien difíciles. Hace poco hicimos una investigación sobre sexting y en realidad es muy complejo, es muy difícil, sobre todo que hay muchos adolescentes que no parecen comprender los riesgos que esto tiene y esto es un reto de formación y es un reto pues para la convivencia también muy importante. Y con la pandemia hay otro asunto que me parece que requiere mucha investigación, es que sabemos que el desarrollo socioemocional depende en gran parte de la interacción con otros, de la interacción con compañeros, con pares, y la escuela es un lugar perfecto para esto. Todo lo que ha pasado con el confinamiento y pues con la pandemia probablemente ha retrasado, ha afectado el desarrollo socioemocional. Entonces ahí es muy importante comprender el impacto que ha tenido la pandemia sobre ese desarrollo y saber cuáles son las brechas que en este momento necesitamos tratar de compensar. Pero por otro lado, gran parte de los problemas que hay en esa nueva integración, en volver a reintegrarse en estas interacciones sociales y los problemas que puede haber de salud mental relacionados con este aislamiento, requieren del desarrollo socioemocional. Entonces, justamente algo que probablemente se ha afectado más es lo que más necesitamos en este momento. Entonces, allí necesitamos mucha investigación para entender cómo promover desarrollo socioemocional, tanto para recuperar esa salud mental que puede estar siendo afectada
como para promover lo que no ha ocurrido, pues por todo el aislamiento con la pandemia. Entonces creo que esos son retos muy importantes para investigar y para desarrollar estrategias que requieran un acompañamiento investigativo riguroso. Muchas gracias, profesor. Muy importante eso que destaca de cara como a esos retos y hacia dónde se está direccionando un poco ese tema, debería direccionarse. En esa línea, invito a la profe Marta que nos ayude respondiendo la tercera pregunta sobre cuáles son las necesidades que desde las dinámicas de aula tendrían, digamos, los estudiantes en materia de convivencia escolar. Y 5 minutos, profe. Está en silencio, profe. En la tesis que hice en el 2015, retomé algunas cosas que dijeron los dos, el doctor Chaos y la doctora Rocío Olarte. Las incitar, que fueron muy valiosas, nos dieron algunos elementos físicos y fuera de eso el trabajo con nosotros y con los estudiantes por parte de los facilitadores de las incitar, pues como que nos dejaban ver la dinámica de la convivencia. Y del doctor Chaus retomo la investigación que hizo en aulas de paz y lo que él propone de hay que investigar más. Entonces, lo que quiero decir, y les quiero contar que la mayoría de nuestros estudiantes allá en Patio Bonito, varios de ellos son hijos de coteros allá en Abastos, y pues sus entradas económicas son limitadas, y fuera de eso tienen varios vicios como el alcoholismo, como la drogadicción, que por un lado se gastan lo poco que se ganan, y por otro lado conllevan a una agresividad campante y reinante a nivel familiar. Entonces, digamos que con estas características, todo se vuelve necesario, todo es una necesidad, ¿sí? Eso ha llevado a que la agresividad se normalice. Entonces, a veces los niños le dicen a los otros niños, usted parece tarado, ¿usted qué le pasa? Ridículo, ¿sí? Y para los niños eso es normal que se lo digan y normal que lo digan. Entonces, yo pensaría que las necesidades que de las dinámicas tienen los estudiantes de convivencia, empezamos por las necesidades económicas, por la normalización de la misma agresividad que desmejora la convivencia. Por lo menos así lo he visto, digamos, cuando estábamos en lo presencial y después cuando pasamos a la pandemia. Digamos que en el colegio, por ejemplo, nosotros teníamos una mesa y una silla para cada niño. Allí hay comida caliente, entonces teníamos el almuerzo, si no había almuerzo, había refrigerio. Teníamos una profesora, 2, 3 profesoras, la de inglés, la de tecnología. Seguimos teniendo una orientadora, un coordinador, o sea, todo eso lo teníamos allá y ahora aquí lo tenemos restringido en la pandemia. Entonces, cuando yo llamo y le pregunto a un niño, le digo, papito, siéntate en la silla y vamos a leer. Un niño que tiene una muy mala lectura. Resulta que el niño me dijo, profe, es que yo no tengo mesa ni tengo silla. Aquí hacemos todo, o sea, en la cama, comemos, estudiamos todo. Entonces, yo me preguntaba, para este niño, las necesidades en la dinámica de la convivencia, entonces, ¿a dónde yo las debo orientar, las debo canalizar? Y siempre, desde que yo soy psicóloga y siempre cuando trabajé en el cartucho, siempre me di cuenta que yo debía canalizar la agresividad a una mejor convivencia. Así vivieran los niños en la calle, pero yo lo debía hacer por el lado del arte. Yo nunca encontré otra forma que no fuera el arte. El arte plástico, el baile, la poesía, la escritura, el armar rompecabezas, pero sobre todo el baile. Venga, movámonos. Cuando usted se está moviendo y cuando usted está mirando el paso del otro, entonces usted, si se pone a pelear y se pone a conflictuar, usted se pierde más, por ejemplo. Entonces,
Yo pienso que las necesidades desde esa dinámica del aula o ahorita en pandemia son por el lado de la convivencia, pero charladita, pero es que es imposible, a mí me parece imposible que charlemos sobre que hoy no he comido, que mañana tampoco, y pasado mañana, entonces de 3 comidas pasamos a 2 y casi que de 2 pasamos a una comida diaria, y con estos niños ponerme a charlar, no. Yo veo que las necesidades son más de ocupémonos, movámonos, juguemos, independiente de donde estemos, en el salón, allá en la casa, porque es que no podemos salir por la pandemia, pero movámonos, disfrutemos, venga, disfrutemos entonces una charla. Hoy les conté la anécdota cómo era cuando yo era pequeña, que a mí me pegaban con la mano con una regla, el maltrato. Esos niños no conocen eso, pero esos niños conocen otras cosas mucho más fuertes, como es que el papá le dé cuchillo a la mamá, que la mamá le responda. Esas son las necesidades y la dinámica tiene que dejar de normalizarse, es lo que yo creo, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de las investigaciones en convivencia escolar ya no es la misma. Nosotros ya no estamos en la misma dinámica de la investigación. Y por el lado de la Secretaría de Educación, a mí me parece formidable lo de las capacidades socioemocionales, porque precisamente es ahí en donde a donde nosotros debemos llegar, ¿sí? Porque como decía el doctor Chaus de las investigaciones, los profesores, incluso los padres de familia, todos conocemos en qué consiste la agresividad, todos conocemos en qué consiste que tengamos una mejor convivencia. Bueno, ¿y cómo llegamos allá? A punta de discurso. Le aseguro que los niños también conocen los discursos, pero ¿cómo pasamos del discurso a la acción? Venga, cuando usted reconoce que usted le dice ridículo a un niño y usted es capaz de decirle, perdón, aprendí que ese ridículo no está bien, ni para usted ni para mí. En ese momento es cuando podemos como tal vez asegurar un poco más que nos estamos entendiendo, que nos estamos comprendiendo. Yo pienso que las necesidades de verdad, son económicas. Y después de trabajar las necesidades económicas, empecemos a trabajar las necesidades socioemocionales. Y no es que yo deje el conocimiento de últimas, pero si usted aprende matemáticas, jugando, dibujando, pintando, moviéndonos, venga, el ángulo, vamos a mirar el ángulo desde la rodilla. Cuando usted flexiona, está haciendo un ángulo. Vamos a trabajar mejor. A mí me parece que las competencias ciudadanas para investigar también las necesidades, o sea, que las competencias ciudadanas son una forma de investigar, pero también una forma de trabajar. Así me parece que voy supliendo esas necesidades que infortunadamente nosotros con un trabajo que tengamos en el colegio no vamos a solucionar, pero por lo menos le estamos ayudando a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, profe. Digamos, pasando a la siguiente ronda, la otra pregunta, podemos avanzar en la presentación. De lo que han dicho, creo que ya en términos generales se recogen como estas líneas gruesas, y es como cuáles son esos retos que en materia de convivencia escolar hay en Bogotá a nivel de aula, a nivel de gestión escolar, o sea, de instituciones educativas y a nivel de políticas públicas. Entonces ahí les pediría si de pronto en 3 minuticos pudiéramos como recoger de lo que hemos dicho y si quieren enfocarse puntualmente solo en una. Invitados entonces, no sé si quieren Rocío. 3 minuticos, por favor. Bueno, digamos que desde nuestra gestión en la Secretaría de Educación, pues efectivamente vemos los retos en los 3 niveles que ustedes nos plantean. Tenemos unos retos en aula importantes. Nosotros estábamos, digamos, la dinámica del aula se transformó completamente. Ya nosotros no
durante un tiempo importante estuvimos en esta educación remota y digamos que los temas de convivencia se daban más en el hogar, es decir, nosotros podíamos presenciar situaciones que se daban en el hogar, pero no en la convivencia, no en el aula, en las dinámicas, digamos, tradicionales del aula, y como les mencionaba, generalmente nosotros somos escenarios protectores, las profesoras enseñan, dirimen, forman a sus niños en el aula. Ahora estamos teniendo este reto del retorno nuevamente, y digamos en estas condiciones de que es un retorno no en unas condiciones que nosotros llamamos de nueva normalidad, pues nos implica unos retos de adaptación a esta nueva normalidad, en el que pues por supuesto estamos trabajando, buscando, digamos, recoger de los aprendizajes que hemos tenido en el escenario anterior, pero también buscando garantizar e identificar claramente las vulneraciones que se pudieron dar en el tiempo remoto y las que se puedan dar, digamos, recuperando la dinámica. Pero tenemos unos retos sobre todo fuertes a nivel de la gestión. Para nosotros, digamos que en cuanto a la gestión escolar, aunar los esfuerzos de todos los actores, donde no solamente estamos nosotros como educación o como escuela, sino también a nivel de la familia, de la gestión desde la localidad, desde otras institucionalidades que comienzan a ser parte de este ejercicio, aunar esfuerzos para el restablecimiento de derechos efectivos en el marco de situaciones de vulneración contra los estudiantes que probablemente no vimos en un momento o que se puedan dar en estas nuevas condiciones. Y por supuesto, a nivel de la política pública, pues donde tendremos que aprender de toda esta experiencia para generar políticas públicas que sean más pertinentes y que respondan a estas dinámicas actuales que nosotros pues llamamos la nueva normalidad, y que de alguna manera garanticen efectivamente que este retorno, que es como el gran reto que nosotros tenemos ahora, los estudiantes vuelvan a las aulas y que esta vuelta a las aulas pues traiga digamos, unas experiencias y un impacto positivo en la escuela y en la garantía del derecho a la educación. Muchas gracias, Rocío. Le daría la palabra al profesor Enrique Chaus, también que nos cuente cuáles serían esos retos en materia de convivencia escolar a nivel aula, de gestión escolar y políticas públicas. Bien, yo creo que uno de los principales retos a nivel de aula es garantizar la formación de los docentes para poder lograr un clima de aula constructivo, donde se evite la discriminación, se eviten las situaciones de agresión, donde se promueva la inclusión. Y pues yo conozco muchos docentes y muchos tienen unas estrategias que me parecen maravillosas y que les funcionan muy bien, pero también conozco muchas experiencias de docentes que quisieran poder promover un mejor clima de aula, pero no han recibido la formación necesaria sobre eso. Y a mí en particular me preocupa la formación inicial. Yo creo que en términos de la formación de los docentes actuales hay avances muy importantes, pero en términos de formación inicial todavía hay muchos vacíos en el currículo de muchas facultades de educación, de muchas licenciaturas en las cuales no hay un espacio para aprender estrategias, iniciativas, programas que ya existen, que ayuden a promover este desarrollo socioemocional, a promover la inclusión, a promover un clima de aula constructivo, a tener maneras de manejar constructivamente las situaciones de agresión, a implementar prácticas de justicia restaurativa en el aula. Todo eso debería aprenderse en la formación inicial. Y yo creo que en este momento no está pasando y es un reto muy grande. Y otro reto
grande tiene que ver con algo que Rocío mencionaba hace un rato, pues es algo a lo que se enfrenta el Comité de Convivencia de la ciudad y las estrategias como Río, es todo este riesgo al que se ven enfrentados muchas escuelas, muchos colegios, muchos niños, niñas y docentes relacionados con la criminalidad alrededor de los colegios. En la ley de convivencia escolar diferenció muy claramente situaciones tipo 1, situaciones tipo 2 y situaciones tipo 3. Y las situaciones tipo 3, lo que yo he visto en varias investigaciones, bueno, antes de la pandemia, no sabemos qué vaya a pasar ahorita después de la pandemia, pero antes de la pandemia, esas situaciones de, por ejemplo, venta de drogas en los colegios o cerca de los colegios, ¿sí? Por ejemplo, armas que entran a los colegios estaban, o pandillas o contacto con pandillas, estaban aumentando en ciertos lugares de la ciudad. Y estaban aumentando a un ritmo muy, muy preocupante. Entonces, allí hay un reto gigantesco para la convivencia. Digamos, en algunos de nuestros estudios empezamos a ver que en esos contextos había niños o niñas, sobre todo niños, hombres de tercero de primaria, que eran los encargados de entrar un arma o sacar un arma, ¿sí? O eran los encargados de que había una pandilla que robaba algo y el niño era quien sacaba lo que habían robado del colegio. Todo eso me preocupa mucho, es un reto gigantesco que hay para la convivencia. Y creo que todavía tenemos mucho que aprender. Rocío mencionaba cómo ha habido estrategias que están mucho más enfocadas a la seguridad y con cámaras y en algunos países con detectores de metales, y hay otras que son mucho más pedagógicas. Y claramente, pues necesitamos de estrategias pedagógicas, pero sobre todo necesitamos de estudiar los fenómenos, estudiar estrategias y poder entender qué es lo que se necesita en cada contexto, porque pues hay situaciones que son muy, muy complejas, muy, muy retadoras en los contextos en los que nosotros vivimos. Gracias, profe. Profe Marta, 3 minuticos. Pues a ver, yo veo que el reto a lo que nosotros siempre estamos sometidos en los colegios es a que los niños y las niñas se quieran a sí mismos. Cuando eso ocurre, ellos van a buscar también proteger a los demás, ¿sí? Ellos van a buscar proteger a sus hermanos, proteger a sus padres. Entonces, digamos que el mayor reto que yo tengo como profesora de aula que soy, es que el niño me comprenda desde él, no desde la lectura que se hace digamos, de los diferentes medios, pero que esas lecturas, esos videos, esas experiencias son una herramienta, pero esa herramienta que yo utilice debe quedar tan introyectada en el niño y la niña que ellos quieran repetir experiencias o no quieran repetir esas experiencias, ¿sí? De maltrato, de agresividad o de violencia. Y eso se logra, según lo que yo he podido ver a lo largo de mi vida, es con el cariño y con el amor hacia ellos mismos, que ellos quieran buscar que amarse a sí mismos. Creo que la autoestima, la empatía, la capacidad de comprender en el otro lo que a mí también me está pasando, eso hace que yo quiera seguir buscando. Es como ese principio de la física en donde yo sigo la ley de la inercia, en donde yo sigo buscando lo que yo ya tengo, ¿sí? Entonces, y creo que eso se logra, digamos, en la medida que sea, se logra concientizando al niño de esas capacidades para que luego él las enuncie, no solamente se las aprenda, sino las enuncie a través de su comportamiento. Muchas gracias, profe. Hay una pregunta final, como para el cierre, muy breve, para pasar a un par de preguntas que tenemos del chat, y es,
¿Por qué es importante hablar de convivencia escolar para garantizar el derecho a la educación? Teniendo en cuenta que esto también se deriva un poco del ejercicio del índice del derecho a la educación que realiza el IDEP desde el año pasado. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto en términos de la garantía del derecho a la educación? De pronto, Rocío, 2, 3 minuticos. Digamos, nosotros desde la Secretaría, pero creo que también desde los colegios, digamos, para garantizar, digamos, las trayectorias completas de un estudiante es necesario que el escenario de aprendizaje sea un escenario grato, sea un escenario donde el estudiante, recogiendo un poco lo que decía la profe ahorita, sea un escenario donde el estudiante sea feliz, se sienta reconocido. Muchas veces nuestros estudiantes vienen de familias con dificultades y el colegio debe ser un espacio resiliente para estos jóvenes. Entonces, cuando la escuela no tiene herramientas, como decía el profesor Chaus hace un momento, sus docentes no tienen las condiciones o la escuela misma se ve sofocada por actores externos que dificultan la convivencia. Eso hace que la permanencia del estudiante y la disposición del estudiante al proceso formativo sea muy difícil. Entonces, digamos que para que nosotros logremos que nuestros estudiantes tengan procesos continuos, trayectorias completas en educación, es necesario que generemos condiciones eh, buenas para que ellos puedan estudiar, que la convivencia realmente sea enriquecedora y que también sirva, de alguna manera también es parte integral del proceso pedagógico de los estudiantes. Es decir, no es una situación conexa, es fundamental para que el proceso educativo se pueda desarrollar. Gracias, Rocío. Profesor Enrique. Está en silencio. A ver, qué pena, sí. Si pensamos puramente desde el aprendizaje académico, aunque claramente ese no es la única misión de formación de la escuela, claramente la formación socioemocional para la vida en convivencia, vida en sociedad es fundamental, es una de las misiones fundamentales, pero lo académico es una de las misiones también. Desde el punto de vista puramente académico, un ambiente de calidad es crucial para el aprendizaje. Es decir, si hay situaciones que afectan la convivencia, por un lado, se pierde una cantidad de tiempo. A mí me impresiona cuando hago observaciones de aula y veo la cantidad de tiempo que se pierde por el manejo de situaciones de convivencia y eso reduce muchísimo el tiempo efectivo de aprendizaje. Por otro lado, las situaciones que afectan la convivencia disminuyen la motivación para estar en el aula, la motivación para ir al colegio. Sabemos que una de las principales razones por las cuales hay deserción o por lo menos cambio de colegio o que los estudiantes ya no quieren volver es por situaciones de agresión en la escuela. Situaciones, por ejemplo, de acoso escolar o de bullying. Y también cuando hay situaciones que afectan la convivencia, los estudiantes no están tan focalizados, la atención se disminuye y están pues con mucho más ansiedad, por ejemplo, o están pensando en otros asuntos que tienen que ver con el maltrato que pueden estar viviendo, experimentando o el maltrato que pueden estar observando. Entonces, claramente un ambiente democrático, un ambiente de cuidado, un ambiente en donde sí hay conflictos, pero los conflictos se manejan con formas pacíficas, es un ambiente que también favorece el aprendizaje puramente académico. Y además de eso, pues claramente una buena convivencia, un ambiente incluyente, un ambiente donde no haya discriminación, donde las situaciones de conflicto se manejen con el diálogo, son una oportunidad perfecta para la formación
hacia el tipo de sociedad que queremos. Entonces, la convivencia es importante como algo que crea y que favorece el mejor ambiente, el mejor clima de aula, el clima escolar, pero también algo que en el mediano y largo plazo produce las transformaciones que tanto necesitamos en nuestra sociedad. Muchas gracias, profesor. Profe Marta, para dar el cierre, porque es importante la convivencia escolar para garantizar el derecho a la educación. 2 minuticos. Tanto la doctora Rocío como el doctor Chao dijeron lo que yo he vivido. Pero quiero solamente, digamos que, decirles que un niño que no es feliz difícilmente aprende. ¿Sí? Aprende lo que sea o no aprende lo que sea. Entonces, un niño que está siendo maltratado por sus compañeros o está siendo maltratado allá en su casa o está siendo maltratado por su profesora, es un niño que muchas veces es hasta más agresivo que los otros o muy tímido, muy reservado, muy de yo no quiero, llora con mucha frecuencia. Entonces, este niño, pues, es posible que sepa, pero no tiene como esas capacidades socioemocionales para decir lo que se le está preguntando, no está leyendo, no está resolviendo el problema de matemáticas y hasta se le olvida sumar, en grado cuarto todavía no saben sumar. O sea, eso, la agresividad conlleva, digamos, como esa disminución en el aprendizaje, no solamente de las áreas que para nosotros son formales, sino de las áreas socioemocionales, que me parece que lo uno va con lo otro, pero que si yo soy feliz, pues qué caray, en algún momento aprendo a leer y en algún momento como que también aprendo a escribir y cómo es que es profesora y rapidito aprende, ¿sí? Pero la convivencia es definitiva, o sea, si no la buscamos, como dice el profesor Chavos, a veces uno se demora media hora resolviendo la dificultad de aquí, es que me dijo que yo era una gorda y profesora, acepta que yo no soy una gorda y cuánto tiempo me demoré resolviendo esa situación, ¿sí? Entonces, digamos que la convivencia hace fundamental el aprendizaje de las otras áreas, es lo que yo creo. Muchas gracias, profe. Ahí pues ya, digamos, terminamos las preguntas, pero entonces para recoger algunos de los comentarios y preguntas que nos han dejado en el chat, empiezo por la última, que recoge un poco lo que usted estaba diciendo, profe, y es justamente, pues va dirigida a usted, y es que los niños se quieran, que los profes quieran a sus niños y los niños quieran a sus profes, es la vía para construir una nueva escuela. Le dan el agradecimiento por hacer ese aporte que hemos olvidado, digamos, en lo fundamental, ¿no? Otro comentario, o más bien pregunta que dejan en el chat es si se han tenido en cuenta los avances de la ciudad en primera infancia, las experiencias significativas en las instituciones y qué de la didáctica y la vida socioemocional de docentes y directivos agredidos por estudiantes y sus familias. No sé si esa la quisiera responder de pronto la profe Marta. Profe. Pues yo digamos que con respecto a los profesores y profesoras que se han visto agredidos por los estudiantes, que la normalidad es que sean estudiantes adolescentes, ¿no? Yo creo que nosotros a veces nos sentimos, yo no digo eso porque yo soy de primaria, pero lo he visto vivir en compañeros de bachillerato. Entonces, yo lo que creo es que nosotros a veces estamos como muy de manos así, ¿sí? Amarradas, porque pareciera que no tuviéramos quien nos protegiera. O sea, sálvese quien pueda, ¿sí? Y estamos como tan sujetos al comité de convivencia. Yo he sido casi siempre el comité de convivencia de mi colegio. Y a veces uno dice, esto no puede ser, esto no puede estar pasando, que al profesor en alguna oportunidad le dijeron que
estaban reuniendo plata para mandarlo a matar porque estaba jodiendo mucho, ¿sí? Dios mío, ¿en qué países que estamos? ¿Sí? Pero sí creo que el Comité de Convivencia, que la Secretaría de Educación, sí nos protege, ¿sí? Sí nos protege y nos toca conocer más las leyes y más como, no solamente de la Secretaría de Educación, sino de la misma jurisprudencia que hay al respecto del maltrato, de la violencia, de la agresividad hacia los profesores. Creo que a veces nos pasa que no conocemos y como que no sabemos qué hacer, a lo mejor nos callamos, pero que sí existe la oportunidad y pues infortunadamente seguramente esos niños no son, de niños no fueron los niños felices que deberían haber sido en su primaria y ni en su casa ni en ninguna parte, yo creo eso. Muchas gracias, profe. En consonancia con lo anterior, hay una última pregunta que va dirigida al profesor Enrique Chaus y es: ¿de qué manera la escuela vincula a la familia al proceso de educación frente a las competencias ciudadanas? Bueno, es fundamental vincular a las familias. Nosotros en algún momento hicimos la evaluación de un proyecto antes de que estuviera Aulas en Paz, antes de que creáramos Aulas en Paz, y trabajamos muchísimo solamente con los docentes y el aula, y los cambios eran muy leves, muy pequeños. Y en algún momento unimos eso con lo que estábamos, con algo que estábamos diseñando para familias, y lo hicimos en conjunto, y el cambio fue impresionante, ¿sí? Es decir, cuando trabajamos de manera simultánea, de manera coherente, el mismo tipo de competencias en el aula y en la familia, los cambios en los niños, en las niñas, son enormes, y pues de allí realmente surgió Aulas en Paz, y el programa Aulas en Paz tiene esa idea de trabajar en distintos contextos de manera consistente. Entonces, por ejemplo, si en el aula estamos trabajando el reconocimiento de las emociones y el manejo de emociones como la rabia, si logramos hacer simultáneamente talleres con las familias, para que en la familia también tengan estrategias para reconocer y manejar la rabia, incluso usando los mismos símbolos, usamos como el mismo lenguaje. Entonces el niño, la niña vive una coherencia entre lo que pasa en el aula y lo que pasa en la familia, y los cambios son muchísimo mayores. Eso implica retos grandes. Sabemos que muchos padres y madres de familia no asisten a las actividades en la escuela, o les cuesta mucho trabajo poder asistir. Entonces allí hemos encontrado alternativas. Una de las alternativas es empezar muy temprano. En los primeros años, si se trabaja sobre todo, por ejemplo, en los años de preescolar, la participación de padres y madres de familia es bastante alta, y hay mucho compromiso. Y no solamente eso, sino que es un momento en el cual los primeros años son cruciales. Es un momento en el cual los niños y las niñas pueden ir desarrollando sus competencias socioemocionales, y de una manera pues muy eficiente, están muy dispuestos, les interesa mucho, juegan mucho, les gusta mucho el juego, y pueden aprenderla, y los padres y madres de familia están mucho más dispuestos a participar y tienen un impacto muy grande en niños y niñas. Entonces, definitivamente esto es algo crucial, y mi recomendación es empezar lo más temprano posible. Muchas gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias a los tres panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Hemos llegado al final de la transmisión. Les recomendamos que consulten la nota, los invitamos pues a consultar la nota, que va a quedar, pues el link, el enlace va a quedar en los comentarios de esta transmisión, y también la pueden consultar en el repositorio digital del IDEP, en la página, para una mayor ampliación de los temas que se discutieron acá, que particularmente tienen que ver con los asuntos de la convivencia escolar en Bogotá. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, y bueno,
Una feliz tarde. Gracias y Dios los bendiga a todos. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué hacen? Feliz tarde. Gracias. Chao. Chao.